En un rincón olvidado del universo, donde los ecos de antiguas guerras aún resonaban entre las estrellas, la humanidad había caído en una trampa mortal. Un régimen alienígena, autodenominado la Confederación Celtar, había impuesto su dominio sobre la Tierra y otros planetas colonizados por humanos. Lo que alguna vez fue un bastión de diversidad y vida se había transformado en un paisaje desolador, donde las ciudades eran meras sombras de lo que habían sido, y el miedo se cernía sobre cada rincón. La Confederación Celtar, una raza insectoide con una inteligencia altamente desarrollada, había llegado a la Tierra con promesas de paz y colaboración. Sin embargo, su llegada fue seguida por la opresión sistemática de la humanidad. Las familias se dividieron, los líderes fueron apresados o ejecutados, y aquellos que se atrevían a alzar la voz eran silenciados rápidamente. La educación fue manipulada para enseñar que los humanos eran inferiores, un dogma que cimentó la idea de que su exterminio era una necesidad. En este nuevo orden establecido por los Celtar, los humanos vivían en guetos vigilados, rodeados por muros altos y patrullas constantes. La comunicación entre ellos era precaria. El miedo hacía que incluso susurros se ahogaran antes de salir a la luz. Con el tiempo, el deseo de luchar se convirtió en una súplica desesperada por ayuda. Los líderes sobrevivientes comenzaron a enviar mensajes a otras razas del universo en busca de aliados. Sin embargo, sus gritos resonaban en el vacío del espacio sin respuesta. Entre los supervivientes más valientes se encontraba Helena, una ingeniera brillante que había visto cómo su familia fue llevada por las fuerzas Celtar. Su determinación creció junto al dolor, sabía que no podían esperar a que otros vinieran a salvarlos. Ella lideraba grupos clandestinos que intentaban hacer contacto con civilizaciones más allá de su sistema solar. Con cada fracaso, su frustración aumentaba, pero nunca perdió la esperanza. Las noches eran especialmente sombrías en el gueto donde residía Helena. La falta de recursos provocaba hambre y enfermedades entre los habitantes. A menudo escuchaba las historias de otros prisioneros, padres que lloraban por sus hijos perdidos, parejas separadas y amigos desaparecidos sin dejar rastro. Aquellas narraciones formaban una maraña de sufrimiento que se posaba sobre sus corazones como un peso insoportable. Cada historia alimentaba su determinación. No solo debían sobrevivir, sino que tenían que encontrar una forma de combatir. Un día, mientras revisaba antiguos planos tecnológicos en busca de ideas para comunicarse mejor con posibles aliados intergalácticos, encontró algo curioso: un dispositivo olvidado diseñado para amplificar señales. Aunque era antiguo y requería ajustes significativos para funcionar correctamente, supo que era su única esperanza para transmitir un mensaje claro y poderoso al universo entero. Helena reunió a un grupo de técnicos y científicos dispuestos a arriesgarlo todo. Trabajaron día y noche en condiciones precarias, sus manos estaban callosas y sus ojos llenos de cansancio, pero compartían un propósito común: clamar por ayuda con toda su fuerza. El dispositivo necesitaba ser modificado para alcanzar frecuencias más altas y poder atravesar las barreras impuestas por los Celtar. Mientras tanto, Helena continuó escribiendo mensajes llenos de urgencia y emoción. Sus palabras reflejaban la desesperación pero también el coraje indomable del pueblo humano. «Estamos aquí», decía uno de sus mensajes más impactantes. «Lloramos suplicando ayuda. Somos seres vivos con historias e ilusiones aplastadas bajo el peso del miedo». Era un llamado visceral a cualquier conciencia sensible en la vasta galaxia. Después de semanas interminables de trabajo duro y sacrificio personal, finalmente lograron activar el dispositivo modificado bajo la oscura bóveda celeste. La señal comenzó a salir hacia el cosmos como un faro encendido en medio de una tormenta interminable. En ese momento crucial, Helena sintió como una mezcla de esperanza y temor invadía su ser. Si bien habían hecho todo lo posible para enviar su grito desesperado al universo, también sabían que estaban exponiéndose aún más al riesgo. Los días pasaron lentamente mientras esperaban respuestas y las tensiones aumentaban entre los habitantes del gueto. Algunos comenzaban a perder la fe, convencidos de que nadie vendría a ayudarles jamás. Pero Helena mantenía viva esa chispa dentro del corazón del grupo. «No podemos rendirnos», decía mientras miraba hacia las estrellas cada noche. Sin embargo, lo más difícil estaba aún por venir. Si querían sobrevivir hasta recibir ayuda o incluso antes del inevitable ataque alienígena final sobre sus escasas comunidades humanas, tendrían que prepararse para lo peor. La señal atravesó el silencio del espacio como un susurro esperanzador.
pero las respuestas no llegaron, los días se convirtieron en semanas y la desesperación se fue apoderando del grupo de Elena. Cada amanecer traía consigo la misma realidad, un gueto sombrío, vigilancias constantes y la sensación de que su grito no había encontrado eco en ninguna parte del vasto universo. A medida que el tiempo avanzaba, los sobrevivientes comenzaron a perder la fe en que alguien, en cualquier rincón de la galaxia, escucharía su súplica. Elena sentía el peso de cada mirada desalentada que se posaba sobre ella. Los rostros famélicos de sus compañeros reflejaban un profundo cansancio, tanto físico como emocional. Ella misma luchaba contra la desesperanza, las noches eran interminables, llenas de murmullos inquietos y llantos silenciosos, la falta de alimento y recursos había debilitado a todos. Y las historias de sus seres queridos desaparecidos se repetían como un eco lacerante dentro de su mente. Una tarde, mientras revisaban registros antiguos en busca de tecnología olvidada que pudiera mejorar su comunicación, Elena reunió a su equipo para discutir los próximos pasos. No podemos rendirnos, dijo con voz firme, aunque sentía como su propio corazón tambaleaba. Debemos ampliar nuestra búsqueda. Hay otras razas por ahí, no toda la galaxia está bajo el dominio celtar. Convencidos por su determinación, los supervivientes comenzaron a planificar nuevas formas de hacer contacto. Se organizaron en grupos pequeños, intentando buscar recursos en las ruinas de lo que alguna vez fueron grandes ciudades humanas. La esperanza se mezcló con una nueva estrategia. Necesitarían ser más astutos y menos visibles para los opresores. Elena decidió enviar mensajes específicamente diseñados para atraer la atención de razas conocidas por su sentido de la justicia o su inclinación a ayudar. Con el apoyo de su equipo, adaptaron el dispositivo para pulsar en diferentes frecuencias y patrones, buscando resonar con cualquier conciencia empática en el cosmos. Si logramos captar su atención, tal vez podremos despertar esa chispa de solidaridad, pensó Elena mientras ajustaba las configuraciones. Con cada nuevo intento, el grupo se reunía alrededor del dispositivo modificado. Sus corazones latían al unísono mientras esperaban que una señal retornara desde lejanos mundos. ¿Y si no lo logran? ¿Y si nunca nos escuchan? Se preguntaban algunos miembros del equipo con temores ocultos en sus ojos. Elena solo podía responder con una mezcla de optimismo y firmeza: debemos seguir intentando. Cada mensaje es una semilla, no sabemos cuándo germinará. Sin embargo, cada nuevo día traía consigo más desilusión, las respuestas eran inexistentes. Era como si el universo mismo hubiera cerrado sus puertas a la humanidad. El ambiente comenzó a cambiar, las tensiones aumentaron entre los sobrevivientes conforme crecía la frustración y el desánimo. Algunos comenzaron a murmurar que tal vez estaban condenados a vivir en este limbo, sin esperanzas ni aliados. Una noche, cuando el grupo decidió tomarse un descanso para intentar recuperar energías, se celebró una reunión improvisada bajo las estrellas apenas visibles a través del smog que cubría la ciudad. Hablaron sobre lo que significaba ser humano en medio de la adversidad y cómo habían llegado hasta allí juntos. Sin embargo, ese momento de conexión no pudo ahogar la creciente sensación de aislamiento. Fue entonces cuando uno de los miembros más jóvenes del grupo, un adolescente llamado Mateo, tomó la palabra. Con voz temblorosa pero firme, compartió su historia, cómo había perdido a su madre frente a los Eltar y cómo su único deseo era ser escuchado por alguien más allá de esos muros aterradores. No quiero vivir así, exclamó con desesperación. No quiero que nuestra historia termine aquí. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Esa noche fue crucial. Después de escuchar la angustia y la valentía de Mateo, Elena sintió renacer dentro de ella una chispa conocida. La lucha por sobrevivir no solo era una cuestión personal o grupal, era un llamado más grande a la humanidad misma. Juntos decidieron que no solo enviarían solicitudes pasivas de ayuda, también transmitirían sus historias individuales al universo. Elena empezó a escribir mensajes cargados de emoción cruda, relatos sobre familias destruidas, sueños rotos y un anhelo ferviente por recuperar lo perdido. Estos mensajes serían enviados junto con las señales técnicas. Eran declaraciones del alma humana que requerían ser compartidas con otros seres que pudieran entender su sufrimiento. A medida que avanzaban con este nuevo enfoque, sintieron cómo las esperanzas volvían a unirse entre ellos, creando una red invisible pero poderosa de solidaridad frente a lo desconocido. Aunque la respuesta aún era incierta y los días se sentían interminables, sabían que tenían algo invaluable.
Sus voces individuales podrían resonar entre las estrellas y quizás encontrar a alguien dispuesto a escuchar antes del inevitable final. La situación en el gueto se volvía cada vez más crítica, la falta de comida y medicinas agravaba la desesperanza entre los sobrevivientes y la presión de las autoridades celtar se intensificaba. Sin embargo, a pesar de las adversidades, el brillo de una idea comenzó a gestarse en la mente de Elena y su equipo. Tras meses de enviar mensajes al vacío del espacio, decidieron que ya no podían esperar respuestas externas. Era hora de que la humanidad reclamara su lugar en el universo. La chispa se encendió durante una breve reunión clandestina. Mientras discutían los relatos que habían decidido transmitir al cosmos, surgió un nuevo deseo colectivo. No solo querían ser escuchados, sino que también deseaban demostrar que eran capaces de luchar por su libertad. Si podemos contar nuestras historias, también podemos dar el siguiente paso, propuso Elena con creciente convicción. Debemos organizar un plan para recuperar nuestra independencia. Al escuchar sus palabras, los rostros fatigados de sus compañeros comenzaron a mostrar destellos de esperanza renovada. Comprendieron que había mucho más en juego que simplemente sobrevivir. Tenían la posibilidad de desafiar a sus opresores y reafirmar su identidad como seres humanos. Así nació un equipo diverso constituido por científicos, ingenieros y estrategas resistentes que decidieron trabajar juntos para elaborar un plan integral. Durante los días siguientes, las reuniones se hacían cada vez más frecuentes. Elena asumió el liderazgo del grupo, organizando sesiones donde cada miembro podía aportar ideas sobre cómo podrían utilizar la tecnología existente para enfrentar a los Eltar. En estas reuniones se discutieron tácticas no solo para comunicarse con otras razas galácticas, sino también para desarrollar una estrategia de resistencia. Mientras tanto, en los rincones oscuros del gueto, se compartían rumores sobre el armamento avanzado que los Eltar utilizaban para controlar a los humanos. Se supo que tenían acceso a tecnología basada en energía oscura. Sin embargo, aquellos dispositivos eran vulnerables a ciertos tipos de interferencia tecnológica. Esta información encendió una chispa dentro del grupo de Elena. Si podían superar las barreras impuestas por sus opresores, tal vez podrían dar un golpe decisivo. Sin embargo, sabían que este camino no estaría exento de riesgos. No podían seguir dependiendo de la moción pasiva. Debían ser audaces y creativos para sacar provecho de cualquier ventaja potencial. Establecieron dos frentes, uno dedicado al desarrollo técnico del dispositivo para interferir con la tecnología celtar y otro enfocado en estrategias psicosociales para unir a más humanos bajo una misma causa. En las semanas siguientes, el ambiente del gueto cambió gradualmente. El miedo dio paso a un sentimiento renovado de propósito compartido. Los ciudadanos empezaron a participar activamente en la recuperación de recursos tecnológicos valiosos abandonados entre las ruinas del viejo mundo. Grupos improvisados comenzaron expediciones hacia lo desconocido con vigilancia constante, todo gracias al deseo colectivo de salvar lo poco que quedaba de su humanidad. Elena y su equipo se sumergieron en profundos análisis técnicos sobre cómo transformar las viejas tecnologías humanas en herramientas ofensivas contra los Eltar. Desde sistemas eléctricos hasta componentes básicos de computación, buscaron todo lo posible para hacer frente al enemigo en igualdad de condiciones. A medida que desarrollaban nuevos dispositivos e implementaban métodos creativos para integrarlos con sus historias personales comúnmente olvidadas, comprendieron que la clave era hacer eco del coraje individual por encima del dolor colectivo. Una noche, después de largas horas de trabajo colaborativo bajo débiles luces intermitentes, Elena se reunió con algunos miembros clave del equipo en un pequeño espacio abrazado por paredes frías y gruesas sombras. No somos solo individuos luchando por nuestra supervivencia, dijo mientras tomaba aire profundo, somos parte de una historia más grande. No solo queremos rescatar nuestras vidas, sino también reivindicar nuestro lugar en esta galaxia. Inspirados por sus palabras, algunos miembros comenzaron a aportar sus propios recuerdos y anhelos para entrelazarlos con la tecnología que estaban desarrollando como lecciones vitales sobre valentía y resistencia humana. Estas historias formarían la base emocional detrás del mensaje estratégico dirigido a aquellos dispuestos a ayudarles junto con el aliento emocional necesario durante el conflicto inminente. Durante estas sesiones recientes llenas de fervor compartido, surgió un elemento inesperado. Se propuso crear una señal que combinaría sus relatos con visiones colectivas sobre las esperanzas futuras. La restauración de un mundo donde coexistieran paz y respeto entre especies diferentes. La idea era clara:
debían unir su lucha actual con su visión deseada para atraer atención hacia su causa. Así comenzó una nueva etapa en su viaje, ya no eran solo sobrevivientes encerrados en un gueto oscuro. Esperando auxilio desde lejos, estaban decididos a tomar el control de su destino y reclamar su lugar como seres dignos e importantes dentro del vasto universo. Con la determinación renovada por la lucha colectiva, Elena y su equipo se sumergieron en la creación de un dispositivo innovador que pudiera amplificar sus mensajes al cosmos y, lo más importante, transmitir la esencia de su dolor y la urgencia de su necesidad de apoyo. Cada miembro del grupo aportaba su propia experiencia y conocimientos para dar vida a este artefacto, el cual se convertiría en su única conexión con el universo y una posible esperanza de salvación. Las largas horas de colaboración estuvieron impregnadas de creatividad y esfuerzo. Se reunían en un antiguo laboratorio abandonado que había sido una vez el orgullo de la comunidad científica humana. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero el lugar aún guardaba la esencia de los sueños perdidos. Allí, rodeados de tecnología obsoleta y herramientas desgastadas, comenzaron a desmantelar componentes que podían servir para la creación del nuevo dispositivo. Elena, con sus amplios conocimientos en ingeniería, junto a un grupo de jóvenes brillantes que habían aprendido a arreglar las cosas con pocos recursos, comenzó a diseñar un sistema que no solo potenciaría su capacidad para enviar mensajes, sino que también contaría su historia. No podemos simplemente gritar al vacío, decía mientras trazaba esquemas complejos en viejos trozos de papel. Debemos hacer que sintamos nuestra angustia y nuestros anhelos. Este dispositivo debe resonar con cualquier ser sensible. El primer paso fue reutilizar un antiguo transmisor de radio que encontraron entre los escombros, un relicario de un pasado donde la humanidad no vivía bajo el yugo de la opresión. Adaptándolo a nuevas frecuencias, Elena buscó amplificar las ondas sonoras con un enfoque emocional. Junto a su equipo, trabajaron incansablemente durante días para integrar una serie de moduladores que permitirían transmitir no solo palabras, sino también emociones y vibraciones humanas. Mientras el dispositivo tomaba forma, comenzaron a trabajar en el contenido del mensaje. Inspirados por las historias compartidas previamente, decidieron crear una narrativa colectiva que reflejara sus vivencias, sus pérdidas y su lucha por la dignidad. Cada relato se convirtió en un hilo que tejía una tapicería vibrante de resistencia humana. Decidieron incluir fragmentos sobre las familias destruidas, los sueños truncados y el deseo profundo de libertad. Elena recordó las palabras del joven Mateo, quien había expresado el deseo de ser escuchado. Debemos incluir su voz, insistió ella. Su historia es tan importante como cualquier otra. Así, cada miembro del equipo contribuyó con sus propias experiencias dolorosas, transformando aquel dispositivo en un verdadero grito de auxilio que evocaría empatía en cualquier rincón del universo. Con cada avance técnico, el ambiente en el laboratorio se llenó de esperanza. Risas nerviosas se mezclaban con susurros de expectativa mientras probaban diferentes combinaciones y configuraciones, cada intento acercándolos más a completar el artefacto. Durante esas largas noches bajo la tenue iluminación de viejas lámparas, forjaron un espíritu de unidad que era palpable. Sin embargo, sabían que la tarea no era sencilla. A menudo surgían dudas sobre si realmente podrían hacer uso del dispositivo en la forma en que deseaban. La posibilidad de ser detectados por las fuerzas Celtar creaba una aura tensa. Debían actuar con cautela pero sin perder la fe en su causa. Sin embargo, para Elena y su equipo, los miedos fueron superados por la determinación de recuperar su voz. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo y dedicación, el artefacto estuvo listo para ser probado. El día del gran experimento estaba cargado de emoción. Los corazones palpitaban al unísono mientras todos se reunían alrededor del dispositivo en el laboratorio improvisado. Elena hizo una última revisión técnica y luego levantó la vista hacia el grupo. Esto es más que tecnología, es nuestra historia compartida y nuestra súplica al universo. Con los dedos temblorosos pero firmes, activó el artefacto. Las luces del dispositivo parpadearon mientras comenzaba a emitir una señal fuerte y clara hacia el espacio exterior. En ese momento, todos los relatos entrelazados se transformaron en una corriente poderosa de energía que se expande a través del vacío, llevando consigo el eco del sufrimiento humano y la ardiente necesidad de apoyo. Estamos aquí, resonaba en cada palabra transmitida. Lloramos suplicando ayuda. Somos seres vivos con historias e ilusiones aplastadas bajo el peso del miedo. Cada término era pronunciado con fervor,
Cada emoción capturada con intensidad mientras se lanzaba al cosmos, Elena observó. Como los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza, sabían que habían hecho todo lo posible, ahora todo dependía de si alguien más allá podría escucharles y responder a su llamado desesperado. Aunque el futuro era incierto, habían dado un paso significativo hacia la recuperación de su dignidad y autonomía como humanidad. A medida que la señal se desvanecía en la inmensidad del espacio, un profundo silencio invadió el laboratorio. Sin embargo, tras ese silencio latía una promesa, habían vuelto a reclamar su voz en la vastedad del universo. El silencio que siguió a la transmisión del mensaje se prolongó por lo que pareció una eternidad. Elena y su equipo se reunieron en el laboratorio improvisado, sus rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabían que habían dado un paso significativo, pero también comprendían que el futuro era incierto. La posibilidad de respuesta artesanal se sentía tan distante como las estrellas que habían invocado para pedir ayuda. Sin embargo, en el vasto cosmos, las palabras llenas de dolor y anhelo comenzaron a resonar dentro de seres que vivían en mundos lejanos. A medida que la señal viajaba por el espacio, captó la atención de civilizaciones a menudo olvidadas o ignoradas por la galaxia. Durante esa última noche de vigilia, lo inesperado ocurrió. Una serie de destellos luminosos empezaron a aparecer en el dispositivo del laboratorio, guiando a Elena y su equipo a la sorprendente realidad. Otros estaban respondiendo. El primero en responder fue un anciano representante de los Tarsians, una raza conocida por su avanzada tecnología psíquica y su deseo de diversidad en el universo. Su mensaje emergió con claridad emocional, llevando consigo no solo palabras sino también imágenes vívidas del sufrimiento humano que había captado al recibir la señal. Hemos sentido su dolor, dijeron, nosotros también hemos sido oprimidos. Vuestra lucha es nuestra lucha. Esa frase resonó profundamente en los corazones de los humanos reunidos. Las esperanzas comenzaron a florecer donde antes solo había desesperanza. ¿De verdad están dispuestos a ayudarnos?, preguntó Elena sorprendida y emocionada a la vez. La respuesta fue firme: el sufrimiento une a todos los seres sensibles. Mientras el grupo absorbía estas palabras, pronto llegó un segundo mensaje, esta vez desde un planeta helado conocido como Kaltor. Los kaltorianos eran renombrados guerreros con habilidades estratégicas impresionantes, quienes habían sobrevivido a guerras similares contra tiranías galácticas del pasado. En su comunicación, prometieron ofrecer tecnología militar que podría equilibrar la balanza entre los humanos y sus opresores Eltar. Juntos podemos formar una alianza poderosa, decía el mensaje lleno de promesas. Las imágenes transmitidas mostraban naves relucientes ensambladas con tecnología basada en energía oscura, ofrecidas precisamente para contrarrestar la misma tecnología que había subyugado a los humanos. Ambos mensajes erizaron la piel del grupo de Elena, sentían cómo se despertaba un nuevo afán en cada uno de ellos. En ese momento comprendieron que su grito no solo había llegado al vacío, sino que había convocado a seres valientes dispuestos a hacer frente a la opresión cósmica junto a ellos. Con cada nueva respuesta, diferentes voces comenzaron a aparecer en su dispositivo, narrando historias similares sobre luchas pasadas y esperanzas compartidas. Civilizaciones diversas empezaban a ofrecer no solo ayuda material sino también moral. El eco del sufrimiento humano resonó entre cada una de ellas, creando un tejido intergaláctico de solidaridad. A partir de entonces formaron una red con aquellos nuevos aliados. Comenzaría así una colaboración sin precedentes entre razas diferentes que habían sido tocadas por la injusticia y el sufrimiento. Juntos organizaron un consejo virtual donde representantes de todas las especies conectadas podrían compartir estrategias y tácticas sobre cómo enfrentar los Eltar. El proceso no estuvo exento de desafíos. Existían diferencias culturales e ideológicas por superar, pero gracias al entendimiento mutuo cultivado por sus experiencias compartidas pudieron abordar estos conflictos con compasión y respeto. En cada sesión del consejo forjaron una visión común: liberar no solo a los humanos, sino también crear un universo donde ninguna especie tuviera que sufrir bajo la opresión nunca más. Mientras esto sucedía en el cielo estrellado, alguien había comenzado a infiltrarse en las comunicaciones Eltar para interceptar planes e información vital sobre sus movimientos. A través del ingenio colectivo de aliados trabajando juntos, lograron obtener información clave sobre las estrategias del enemigo tras
haber creado dudas dentro del mismo comando opresor. La confianza aumentaba día tras día al ver cómo llegaban recursos desde estos nuevos aliados. Armas avanzadas provenientes de Kaltor y sistemas tecnológicos de soporte vital ofrecidos por los Tarsians comenzaron a fluir hacia las ciudades humanas olvidadas. Esto renovó la esperanza dentro del gueto lleno previamente de desánimo. Aquel sitio sombrío rápidamente se transformaba. Ahora era un hervidero de actividad mientras ciudadanos tomaban parte activa en entrenamientos militares medios para aprender tácticas defensivas junto con sus nuevos amigos intergalácticos. Mujeres y hombres trabajaban codo con extraños convertidos pronto en hermanos y hermanas bajo una causa común. Finalmente, cuando todo parecía alinearse para darles una oportunidad real contra los Eltar, Helena sintió como una nueva chispa pequeña brillaba en su interior. Habían creado algo más poderoso que una simple alianza. Estaban construyendo familia entre estrellas perdidas. Sin embargo, sabían que el conflicto final estaba aún por venir y necesitarían estar completamente preparados. Con la reciente llegada de aliados intergalácticos, el ambiente en el gueto comenzó a transformarse. Los humanos, una vez sumidos en la desesperación, ahora se encontraban en medio de un bullicio constante, entrenando y preparando sus defensas junto con los Tarsians y Kaltorianos. Sin embargo, pese al entusiasmo por esta nueva alianza, las diferencias culturales comenzaron a surgir como obstáculos inesperados. En una de las reuniones del Consejo Intergaláctico, se notaron tensiones latentes. Los representantes tarsianos, conocidos por su enfoque psíquico y místico hacia la vida, presentaron planes estratégicos que enfatizaban la empatía y la conexión emocional entre las razas. Sin embargo, para muchos humanos acostumbrados a la lógica dura y decisiones basadas en estadísticas frías, estas ideas sonaban poco prácticas. No podemos dejar que nuestras emociones nublen nuestra estrategia, argumentó una joven líder humana llamada Tara, mientras algunos murmuraban en acuerdo. Por otro lado, los Kaltorianos aportaron su experiencia militar basada en tácticas agresivas y un enfoque directo frente al enfrentamiento. Debemos atacar primero. Cada minuto perdido es una oportunidad para que los Eltar se fortalezcan, defendió el comandante Kaltor de su raza. Esto generó un choque inmediato con los Tarsianos, quienes abogaban por estrategias más sutiles que involucraran engaños y manipulación psíquica. Los Eltar no comprenden la compasión. No podemos permitir que nuestra humanidad se convierta en debilidad, replicó un anciano tarsiano. Helena observaba todo esto mientras trataba de mediar entre las dos partes. Sabía que las tensiones estaban alimentadas por prejuicios arraigados y malentendidos culturales. Decidió convocar a una reunión donde todos pudieran expresar sus preocupaciones abiertamente. Estamos aquí porque hemos visto sufrir a otros como nosotros, comenzó Helena, buscando conectar emocionalmente con todos. No dejemos que nuestra historia compartida se pierda. Por diferencias en cómo luchamos, al principio fue complicado. Los representantes intercambiaron miradas desafiantes mientras se compartían opiniones divergentes sobre cómo combatir al enemigo común. No obstante, poco a poco fueron capaces de abrirse y escuchar a los demás, a medida que compartían experiencias pasadas relacionadas con la opresión y el dolor compartido, comenzaron a encontrar puntos en común. Un representante tarsiano relató cómo su propio pueblo había sido prácticamente aniquilado por fuerzas opresoras similares hace siglos. Lo hizo con tal pasión que hizo eco en los corazones de muchos presentes. Los Kaltorianos también compartieron sus desventuras pasadas llenas de errores estratégicos debido a malentendidos similares entre razas diferentes. Fue un momento revelador. Entendieron que su lucha no era solo contra los Eltar sino también contra sus propios prejuicios y percepciones erróneas sobre otras culturas. La empatía comenzó a ser el puente para construir una verdadera colaboración. Sin embargo, incluso después de establecer ese vínculo emocional inicial, surgieron nuevos desafíos prácticos. Algunas alianzas técnicas empezaron a fallar cuando intentaron combinar tecnologías avanzadas entre las diferentes especies. El artefacto creado por Helena no funcionaba bien con algunos componentes kaltorianos debido a diferentes niveles de energía y frecuencias. Necesitamos aprender unos de otros, dijo Tara durante otra reunión crucial donde se discutía cómo integrar mejor sus tecnologías. No podemos seguir haciendo esto solo desde nuestros límites culturales. Al final del día, decidieron formar equipos mixtos compuestos por humanos y representantes alienígenas para mejorar esta integración técnica. La colaboración en estos grupos permitió entender mejor las fortalezas individuales, mientras los kaltorianos dominaban la ingeniería militar avanzada.
Los tarsianos ofrecían habilidades audaces de interferencia psíquica para eliminar obstáculos antes de que surgieran totalmente. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de fricciones, había momentos donde viejos rencores afloraban durante horas largas de trabajo conjunto. Una noche particularmente tensa culminó cuando un miembro humano levantó el tono en medio del grupo mixto. ¿Por qué deberíamos confiar ciegamente en su estrategia? Han perdido batallas antes. Esa percepción hiriente provocó reacciones inmediatas entre sus colaboradores alienígenas, incluso Elena sintió como una ola de incomodidad envolvía él. Espacio, decidida a calmar los ánimos, recordó algo crucial: cada especie trae consigo fortalezas únicas e historias vividas llenas tanto de triunfos como fracasos. Propuso entonces una actividad donde cada miembro del equipo debía compartir no solo sobre ellos mismos sino también contar uno o dos fracasos pasados experimentados por su raza frente a adversarios externos. Conforme compartían sus relatos personales llegamos al centro mismo del entendimiento genuino, todos pudieron ver cuán vulnerables eran realmente cada uno cuando se trataba del sufrimiento bajo regímenes opresivos. Ese sentido humano colectivo poco a poco emergió entre ellos aunque aún quedara mucho camino por recorrer hacia la verdadera unidad intergaláctica. Finalmente llegaron a instancias más constructivas donde pudieron mezclar ideas creativas para lograr estrategias adaptativas combinando docenas distintas provenientes desde cada rincón cultural presente. Empezaron así a esbozar tácticas únicas que podrían ofrecerles ventaja real contra los Eltar. Aunque sabían que aún habría conflictos futuros e imprevistos mientras iban profundizando esas relaciones entre especies diversas cultivando además un sentido colectivo activo reafirmado tras haber conseguido avanzar juntos, hacia ese futuro lleno de esperanzas compartidas. El día que todos habían estado esperando finalmente llegó, la batalla final contra los Eltar, una confrontación que determinaría el futuro de la humanidad y de sus nuevos aliados intergalácticos. Se desató en el vasto espacio frente al planeta donde los humanos habían encontrado refugio. La tensión era palpable mientras las naves de combate caltorianas se alineaban junto a las unidades tarsianas y humanas, preparándose para enfrentar la formidable fuerza opresora. Elena observó desde el puente de su nave, la Esperanza, donde habían instalado tecnología avanzada y armamento que, con mucho esfuerzo y colaboración, había logrado reunir en los últimos meses. A su alrededor, los rostros de sus compañeros reflejaban determinación y miedo. Muchos de ellos habían perdido a seres queridos a manos de la Confederación Celtar. Este era su momento. No solo buscarían venganza, sino que lucharían por su libertad y dignidad. Recuerden lo que significa esta lucha, dijo Elena, levantando la voz. Sobre el rugido del motor de la nave, no estamos solos, luchamos juntos como una sola fuerza, cada uno de nosotros aporta habilidades únicas, confiemos unos en otros. Las palabras resonaron en sus corazones mientras tomaban sus posiciones en las naves listadas para el combate. Mientras las naves zumbaban hacia el espacio profundo, un destacamento caltoriano se adelantó, utilizando su táctica agresiva para crear una distracción en la flota enemiga. Sus naves estaban equipadas con armas que disparaban pulsos energéticos poderosos, capaces de deshabilitar sistemas en las naves Eltar. El comandante Kaltor dirigía sus hombres con precisión. Cada movimiento estaba meticulosamente planificado para maximizar su impacto. Al mismo tiempo, los tarsianos utilizaron su conexión psíquica para infiltrarse en las mentes de los oponentes y sembrar confusión. El miedo es nuestra arma más poderosa, aseguró un anciano tarsiano mientras guiaba a su patrulla a través del campo de batalla. A medida que los soldados Eltar se volvían cada vez más desconcertados ante ataques inesperados y traiciones dentro de sus filas, Elena tomó esto como una señal. Todo encajaba en su lugar. Las naves humanas se lanzaron al ataque con valentía renovada. Cada piloto había sido entrenado no solo en maniobras espaciales sino también en tácticas individuales que incorporaban lo aprendido durante la preparación para la batalla. Los humanos disparaban con precisión a las naves enemigas mientras se coordinaban con sus aliados, utilizando cada fragmento del conocimiento compartido para maximizar la eficacia del ataque. Sin embargo, a medida que la batalla se intensificaba y cada bando luchaba por obtener ventaja, surgieron desafíos inesperados. Una flota considerable Celtar emergió desde una posición oculta detrás de un asteroide masivo. Las naves humanas y aliadas fueron tomadas por sorpresa. Comenzaron a sufrir daños severos por los disparos concentrados provenientes del enemigo. En ese momento crucial, Elena sintió como el miedo comenzaba a aflorar entre los miembros de su tripulación.
pero recordó lo que habían pasado juntos, cómo habían luchado por superar sus diferencias y construir confianza mutua. No podemos rendirnos, gritó mientras hacía ajustes rápidos en los controles de navegación para esquivar proyectiles enemigos, estamos luchando por todos aquellos que perdimos. La voz decidida de Elena resonó entre todos, rápidamente se establecieron nuevas estrategias sobre la marcha y coordinaron ofensivas adicionales para repeler al enemigo. A través del vasto sistema comunicativo intergaláctico habilitado por el artefacto creado anteriormente, enviaron instrucciones rápidas al escuadrón tarsiano para reforzar flancos expuestos. Más allá del caos del combate espacial, había algo casi poético en el ballet cósmico del conflicto, bolas luminosas cortaban el vacío. Oscuro mientras pequeñas estelas dejadas por las explosiones brillaban efímeramente antes de desvanecerse por completo, las horas transcurrieron llenas de acción frenética. Finalmente lograron neutralizar varias naves enemigas gracias al trabajo armónico logrado entre diversas razas aliadas. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Parecían interminables oleadas celtar dispuestas a mantener su control sobre el universo sin piedad alguna, a medida que nuestras fuerzas aliadas continuaban. Luchando valientemente frente a adversidades abrumadoras, Elena tomó conciencia clara del sacrificio. Muchos guerreros caltorianos y tarsianos ya habían caído enfrentando al enemigo sin dudarlo ni un segundo. Fue entonces cuando escuchó una alerta proveniente del panel central, están concentrando fuego hacia nuestra flota principal, sin pensarlo dos veces, reunió a su tripulación cerca, debemos hacer un movimiento decisivo ahora mismo, es tiempo de arriesgarnos, se creó una estrategia audaz. Mientras algunos atacarían frontalmente para distraer al enemigo nuevamente, otros volarían alrededor utilizando táctica envolvente, cada miembro comprendió que esa podría ser su última oportunidad. Canalizando toda su energía acumulada hasta ese instante decidieron confiar plenamente unos en otros sin dudar ni un instante finalizando así con antiguos rencores pasados resurgiendo entre ellos. Con determinación renovada se lanzaron hacia adelante como una sola unidad cohesionada rompiendo temores individuales dando paso así incluso a un feroz sentido colectivo celebratorio. Al final parecería que estaban tocando el horizonte apoteósico donde podrían liberar no solo sus mundos sino también recuperar todo lo arrebatado bajo fuegos cruzados unidos finalmente. La victoria aguardaba ansiosa. A medida que la batalla final avanzaba, el caos se apoderó del campo de batalla, las naves de la Confederación Celtar arremetían con más ferocidad, buscando aniquilar a la alianza de los humanos y sus aliados. Elena observaba desde su puesto de mando, donde la tensión era palpable. La situación se tornaba cada vez más desesperada. En uno de los flancos, un grupo de caltorianos había sido acorralado por varias naves enemigas. Sus sistemas de energía empezaban a fallar bajo la presión de los ataques continuos. El comandante Caltor sabía que perder esa posición significaría dar un paso atrás en el avance que habían logrado. Con determinación, decidió tomar una decisión audaz: si no nos sacrificamos ahora, nuestros aliados pagarán el precio, les dijo a sus hombres, mientras trazaba un plan para hacer un ataque distracte. Mientras tanto, en la nave La Esperanza, Elena y su equipo intentaban coordinar los movimientos generales. La comunicación se cortaba intermitentemente debido a las interferencias provocadas por la tecnología avanzada Celtar. En medio de un movimiento frenético, uno de los jóvenes pilotos humanos, Marco, se ofreció como voluntario. «Puedo infiltrarme en su flota y desactivar sus sistemas de defensa», dijo con una mezcla de valentía y temor en su voz. «Es demasiado arriesgado», replicó una de las oficiales, pero Elena interrumpió. «Si es lo que considera que puede hacer para salvar a todos, debemos dejarlo ir». Así tomaron la decisión. Sabían que la valentía requería sacrificios. Marco partió hacia el espacio profundo lleno de determinación. Mientras tanto, más allá del campo de batalla, los caltorianos comenzaron su maniobra. Arriesgada, con un grito resonante, Caltor y su escuadrón se lanzaron hacia la mitad de la formación Celtar, buscando romper su línea defensiva a costa de sus propias vidas. La explosión resultante iluminó el espacio como una supernova, creando una distracción masiva que permitió al resto de las naves seguir adelante. Sin embargo, la carga fue devastadora. Muchos guerreros caltorianos cayeron en el proceso, pero su sacrificio dio tiempo vital al grupo de Marco para ejecutar su misión justo a
tiempo, desactivó los sistemas de defensa en una de las naves más grandes Celtar, aunque logró su objetivo, no sin advertir que estaba siendo perseguido, justo antes de que pudiera regresar a su flota. Una ráfaga enemiga impactó su nave. En la esperanza, Helena sintió como el corazón se le encogía. Mientras tanto, Taltor dio instrucciones rotas por el ataque para intentar organizar un nuevo frente cuando una ráfaga de energía iluminó el espacio allí donde Marco había estado. La angustia llenó el aire. Sabían que habían perdido a un valiente. Sin embargo, justo cuando las fuerzas Celtar comenzaron a avanzar nuevamente, algo inesperado ocurrió. Al observar la bravura y el sacrificio tanto de caltorianos como del joven humano, otros aliados comenzaron a unirse al asalto final. En ese momento histórico surgieron nuevos destacamentos que se sumaron al ataque como respuesta al espíritu indomable generado por aquellos sacrificios. El escenario cambió, mientras las fuerzas Celtar luchaban contra enemigos cada vez más decididos y motivados, las naves aliadas comenzaron a coordinar sus movimientos en perfecta armonía. Sin embargo, los sacrificios más significativos todavía pesaban en el aire. No solo se trataba del destino de la humanidad sino también del futuro compartido que deseaban construir junto con sus aliados distintos. La batalla continuó por horas interminables. En cada rincón del espacio resplandecían destellos de guerra y heroísmo, las historias de sacrificios individuales se entrelazaban formando una narrativa épica vivida cada segundo mientras luchaban por no perder lo que con tanto esfuerzo habían ganado. Finalmente, tras una feroz resistencia contra el opresor principal que había añadido soldados frescos a sus filas, las naves aliadas lograron romper la defensa final Celtar. Las explosiones retumbaban en el silencio del vacío espacial mientras la victoria comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Helena sintió lágrimas brotar al recordar a aquellos que pagaron el precio máximo por la libertad. Su sacrificio no será olvidado, murmuró entre sollozos mientras miraba el caos organizado desenfrenado a su alrededor. Las fuerzas restantes finalmente se dieron cuenta de la magnitud del sacrificio heroico realizado y supieron que debían continuar avanzando no solo como guerreros, sino también como líderes responsables del legado que habían comenzado a construir juntos. Así fue como el sacrificio de muchos daría lugar no solo a la liberación inmediata sino también al establecimiento de nuevas alianzas implacables donde el dolor anterior transformaría su historia en una narración poderosa cargada con la esperanza del retorno a casa. Después de la épica batalla que llevó a la victoria sobre los Celtar, un renovado sentido de esperanza y propósito impregnó el aire. La guerra, que había traído consigo dolor y sacrificio, había finalmente abierto el camino hacia un futuro más brillante. Mientras las naves aliadas descendían suavemente sobre el planeta recuperado, las tripulaciones de varias razas comenzaron a desembarcar, cada una con la firme convicción de que ahora era el momento de comenzar un nuevo capítulo en la historia intergaláctica. Helena y los demás líderes se reunieron para discutir los siguientes pasos. Aunque la victoria había sido culminante, sabían que la reconstrucción iba a requerir mucho más que simplemente desmantelar las últimas estructuras de poder Celtar. No solo hemos liberado nuestro mundo, dijo Helena con voz llena de emoción, sino que también hemos adquirido aliadas y amigos que han estado a nuestro lado en momentos de oscuridad. Ahora debemos encontrar la manera de construir algo juntos. La primera tarea fue realizar una evaluación integral de los daños causados por la guerra. Los caltorianos se encargarían de las áreas más devastadas, utilizando su experiencia en ingeniería militar para evaluar la infraestructura destruida. Por otro lado, los tarsianos comenzaron a negociar un nuevo enfoque para unir a las diferentes razas al proponer un consejo intergaláctico que sirviera para abordar sus futuros retos y construir una sociedad basada en el respeto mutuo. Los humanos aportaron un valioso trasfondo cultural a estas discusiones, tras haber experimentado el sufrimiento extremo bajo la opresión, estaban motivados para asegurar que esto no se repitiera. Trabajaron incansablemente para compilar sus propias historias y las de sus aliados en una especie de historia compartida sobre resistencia y unión. Estas narrativas servirían como inspiración para la próxima generación, recordándoles lo que era luchar por su libertad. Sin embargo, no todo era sencillo. Las diferencias culturales a menudo daban lugar a desacuerdos. Los tarsianos insistían en enfoques pacifistas, mientras que algunos caltorianos todavía estaban marcados por el deseo de venganza. No podemos permitir que nuestras viejas heridas nos dividan ahora, les recordó Helena.
Aprovechemos nuestra diversidad y aprendamos unos de otros. Con ese espíritu en mente, decidieron organizar encuentros regulares donde cada raza pudiera compartir su cultura y valores. En estos eventos, los miembros de distintas especies podían aprender sus costumbres, y poco a poco se fue construyendo una conexión emocional significativa entre ellos. Se realizaron ceremonias conjuntas que celebraban sus victorias y honraban a aquellos que habían caído en la lucha. A medida que avanzaban en la reconstrucción física de ciudades destruidas, también se comenzaba a cimentar ese nuevo vínculo social. Se establecieron equipos mixtos de trabajo donde humanos, caltorianos y tarsianos colaboraban codo a codo. Arquitectos y diseñadores compartían ideas innovadoras para levantar comunidades accesibles y eficientes. La sinergia entre estos grupos, allá donde el dolor había dejado huellas profundas, empezó a florecer en un ambiente dinámico lleno de inventiva. Las habilidades únicas de cada especie se complementaban con graciosa fluidez hasta crear estructuras nunca antes vistas en el universo por su estética orgánica y funcionalidad práctica. A medida que pasaron los meses, el planeta recuperado comenzó a parecerse más a un hogar. Las antiguas ruinas del régimen celtar se transformaron en memoriales en honor a los caídos. Espacios compartidos donde los habitantes pudieran recordar sus lecciones aprendidas y honrar la valentía mostrada por todos durante el conflicto. Así surgió una nueva sociedad intergaláctica donde el respeto mutuo y la cooperación eran las piedras angulares fundamentadas en la experiencia común de sufrimiento superado junto a sacrificios heroicos. Estos valientes habían perdido mucho, pero habían ganado aún más, un futuro donde podrían vivir sin opresión ni miedo. Las aulas estaban llenas de risas infantiles mientras los más jóvenes aprendían sobre las lecciones del pasado. Enseñanzas sobre unidad y solidaridad entre especies variadas se convirtieron en el núcleo del aprendizaje. Cada nueva generación prometía mantener viva esa llama de esperanza que había resurgido del tormentoso viaje hacia la libertad. Finalmente, Elena se encontró al borde del espacio abierto del mar restaurado del planeta, mirando hacia el horizonte mientras las luces resplandecían por toda la comunidad. Reconstruida bajo un cielo estrellado, lo que ella había comenzado como una pequeña búsqueda por salvación había evolucionado en un resplandor vibrante lleno de posibilidades. Había deseado cambiar su destino. Ahora sabía que no solo habían logrado rescatar a los humanos, sino a toda una galaxia llena de potencial interconectado. La trayectoria hacia adelante estaba llena de incertidumbres, sí, pero llenas igualmente de oportunidades exploratorias hacia un futuro donde ninguna raza fuese olvidada, donde todas pudieran hallar refugio unas en otras y donde finalmente habrían aprendido que juntos eran invencibles. Con la reconstrucción en marcha y un futuro brillante a la vista, Elena se encontraba en un espacio abierto, observando el horizonte de su mundo restaurado. Era un paisaje nuevo, lleno de vida y esperanza, pero también impregnado de recuerdos del sufrimiento que habían enfrentado. Las cicatrices de la guerra aún eran visibles, no solo en la tierra, sino en los corazones de aquellos que habían vivido los horrores bajo el régimen celtar. Mientras caminaba por los senderos que conectaban a las diferentes comunidades intergalácticas, pensó en todo lo que había ocurrido. Desde la desesperación y el miedo total hasta la valentía y el sacrificio compartido, cada paso en su viaje había sido una lección profunda sobre lo que significaba ser humano en un universo vasto y a menudo inhóspito. Había visto lo mejor y lo peor de su propia especie, así como de sus aliados. Había aprendido que la verdadera fuerza radicaba no solo en la capacidad de luchar, sino también en la voluntad de amar y comprender. En esos momentos introspectivos, Elena recordó a aquellos que habían caído: Marco, Caltor y tantos otros cuyas vidas se apagaron por una causa más grande. Su sacrificio nunca será olvidado, murmuró para sí misma mientras sentía como una profunda tristeza se apoderaba de su corazón, mezclada con una determinación renovada para honrar sus memorias mediante acciones concretas hacia el bien. Las comunidades ahora se reunían regularmente para compartir historias sobre sus experiencias pasadas. Los tarsianos contaban relatos sobre su lucha contra opresores similares a los celtar, mientras los caltorianos compartían sus tradiciones guerreras adaptadas hacia un enfoque más pacífico. Los humanos relataron sus experiencias bajo el régimen tiránico. Cada historia era un ladrillo más en la fundación de una nueva sociedad construida sobre el respeto mutuo y la comprensión. Elena participó activamente en estas narraciones colectivas, entendiendo que cada voz era crucial para forjar un entendimiento más profundo entre las razas. Así fue como se dieron cuenta de que su sufrimiento no era solo individual,
sino algo compartido que los conectaba de formas inesperadas. Con cada reunión, los vínculos se reforzaban, empezaron a ver a sus vecinos no solo como aliados militares, sino como amigos con historias ricas y complejas. Con mucho trabajo conjunto, comenzaron a discutir cómo establecer un consejo intergaláctico donde todos pudieran tener voz y voto. La idea surgió del deseo por evitar que cualquier raza viviera nuevamente bajo una tiranía. Debían asegurarse de ser guardianes del bienestar colectivo. No queremos repetir los errores del pasado, enfatizó Elena durante una reunión crucial donde se trazaron los primeros pasos hacia esta nueva organización. A medida que avanzaban hacia este nuevo orden galáctico, también comenzaron a enfrentar desafíos internos. A veces surgían desacuerdos sobre las mejores maneras de abordar ciertos problemas. Algunos caltorianos aún abogaban por tácticas agresivas ante cualquier amenaza potencial. Debemos ser proactivos, argumentaron algunos líderes militares. Sin embargo, otros recordaban las lecciones del conflicto reciente. La paz requiere paciencia, respondieron. Gracias al diálogo abierto promovido por Elena y otros líderes sabios, lograron encontrar un terreno común donde todos pudieran aportar sus perspectivas sin temor al juicio o al desdén. Se implementaron programas educativos conjuntos donde cada raza podría aprender unos de otros. Esto enriqueció enormemente su cultura colectiva. Las nuevas generaciones comenzaban a crecer bajo este nuevo paradigma. Las aulas estaban llenas no solo de conocimientos académicos, sino también de enseñanza sobre empatía y colaboración intergaláctica. En cada rincón del planeta recuperado resonaban risas infantiles mientras jugaban juntos sin importar las diferencias físicas o culturales. Al mirar hacia atrás desde ese punto en el tiempo hasta aquel oscuro rincón donde había comenzado su viaje, Elena sintió una oleada de gratitud invadirla. Había comenzado esta lucha buscando salvarse a sí misma y a su gente. Ahora sabía que habían creado algo mucho más grande, una comunidad vibrante lista para explorar las maravillas del universo juntas. Se percató entonces del significado profundo de ser humano. No era simplemente existir como especie aislada entre estrellas distantes, sino abrazar la diversidad e interconectar culturas diferentes para hacer frente a adversidades comunes. A medida que contemplaba el cielo estrellado esa noche desde él puerto restaurado donde tantas naves habían llegado años atrás buscando refugio o ayuda, comprendió que habían encontrado no solo su sitio entre las estrellas sino también su esencia compartida como parte integral del vasto cosmos. El futuro estaba lleno de incertidumbres. Sin embargo, ya no temían lo desconocido porque sabían que juntos eran invencibles. La humanidad había reescrito su destino junto con otras especies galácticas. Ahora tenían una historia rica tejida con hilos dorados de resistencia e inspiración esperando ser contada.